Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por estar en esta escuelita nueva que estamos haciendo a partir de agosto, casi septiembre. Hoy lo que vamos a ver en la primera clase, lo que les voy a pedir es si por favor pueden mantener los micrófonos cerrados, así cuando exponemos podemos escucharnos y después seguramente después de la exposición vamos a tener debate. No se hagan problema, vamos a hablar, vamos a conversar. Esta escuelita está pensada especialmente para, este, para todos los consejos, consorcistas, administradores, profesionales que quieren empezar a meterse en lo que es la propiedad horizontal. Todo lo que nosotros hacemos acá está basado en el conocimiento de nuestra experiencia de más de 25 años en distintas asociaciones, en distintos lugares que hemos transitado junto con Ariel, que va a ser el que va a hacer la exposición hoy, y a través de todo este nuevo emprendimiento, donde diseñamos una página nueva, donde podemos diagramar y disponer de todo lo que nosotros realmente queríamos hacer para el conocimiento de la gente, vamos en esta primera etapa dar en las primeras 7 clases. Seguramente esto para los que no pueden entrar o los que no pudieron entrar o a los que se lo quieren recomendar, seguramente a mediados de septiembre, casi finales de septiembre, vamos a volver a repetir la escuelita en vivo, es decir, los que no pudieron entrar hoy lo podrán hacer en esa etapa de los que quieran hacer. En la primera etapa que vamos a ver es la prelación jurídica, todo lo que tiene la relación, cómo se interpreta, el tema del reglamento, si es la ley, no es la ley, cómo lo vemos, qué nos conviene hacer, de dónde lo sacamos y el por qué. Esto es fundamental porque nosotros a través de todos los días, lunes, miércoles y viernes, que tenemos atención gratuita personalizada acá en la asociación, en las oficinas, es decir, siempre vienen con ese problema que el administrador nos dice que sí, que el administrador nos dice que no, que un abogado dice una cosa, que otro abogado dice otra cosa. Entonces lo que nosotros tratamos de brindarles a ustedes es la experiencia, el conocimiento y lo que realmente funciona. Bien, en esta primera etapa, como dije, vamos a ver el tema de la prelación. En la segunda clase vamos a hablar de todo lo que es la prehorizontalidad, las garantías de los 3 años, de los 10 años, todo lo que deben de tener para que no se le cobre dos veces, si tienen que pagar o no tendrían que estar pagando expensas. Como verán, son determinados puntos específicos que es desde el nacimiento hasta la finalización de lo que es el consorcio. En la segunda clase veremos el tema de reparaciones, quién, cómo y cuándo le corresponde hacer las reparaciones, de qué forma, de qué método solicitarlas y por qué solicitarlas y si le corresponde o no le corresponde hacer esas reparaciones. Es muy importante tener en cuenta que no siempre tenemos la razón nosotros o no siempre tiene la razón el administrador. Por eso nosotros no solo asesoramos a consorcistas, sino también asesoramos a administradores y a la parte jurídica que tiene cada uno de los consorcios. En la otra etapa también lo que vamos a ver, el tema de consejo, porque nosotros creemos que el tema de consejo es muy importante en el consorcio, porque tiene 4 atribuciones que le da el Código Civil, pero también se les puede dar otras atribuciones. Y también vamos a romper ese mito que dicen de que son solidariamente responsables con sus bienes y les vamos a demostrar que no es así. El consejo de propietario es necesario, es fundamental y es primordial que esté en un consejo, que esté en un consorcio. A la vez le queremos informar que el consejo de propietario aconseja al propietario, no al administrador, porque el administrador es un profesional que tiene su matrícula y por algo se capacita todos los años. Después también veremos cómo se hacen o por qué la diferencia que hay entre una denuncia por una mala acción del administrador, tanto en provincia como en capital, y también saber qué cosas tienen que ir y qué cosas no, porque muchas veces nos preguntan a nosotros, hicimos la denuncia y no nos dio resultado, porque no, claro, están mal enfocados. Eso también nosotros vamos a ver, pero tampoco hay que hacer una denuncia por hacerla. Sí, una denuncia
cuando hay algo que realmente no se puede solucionar, bueno, se soluciona lamentablemente yendo a la justicia. Nosotros siempre tenemos la etapa del diálogo, que la mayoría o todos tienen generalmente en nuestros archivos, que es para pedirle al administrador de forma amigable como se debe de hacer. Después el tema de la intimación, que es la carta de documento, y después ya no nos queda otra que hacer la mediación, que ahí es por lo general donde se resuelve todo, y si no la etapa judicial. Siempre el que me conoce y nos conoce a nosotros, siempre tratamos de hacer que sea simple, gratuito y de cordialidad. Ahora, cuando ya hay que pasar a la instancia jurídica, lamentablemente ahí hay que invertir en un profesional para que pueda resolver el tema y se pueda hacer. Otra de las cuestiones también que vamos a ver es el tema de los controles que hay que hacer en los consorcios o que tendría que tener el consorcio. Nosotros cuando hacemos los controles es como un sello de control de calidad que tiene ese consorcio, que está avisado de todo lo que está mal, de todo lo que está bien, cómo van las cuentas. En realidad se hace bimestralmente y a la larga es una rendición de cuenta en el año, porque son 6 semestres que los dividimos, es decir, con un monto mínimo, eh, inaudito de 1.000 pesos por unidad funcional, pero bueno, eso lo vamos a ver en su etapa. Y después, en la última parte de la escuelita, vamos a hablar de temas de asambleas, cómo se convoca, cómo se cierran, qué es lo que tienen que cerrar, cómo se hace una rendición de cuentas para los administradores y cómo los propietarios tienen que aprobar o no esa rendición de cuentas. ¿Por qué? Por los términos de lo que uno va teniendo en el tiempo de su, de su vida útil para hacer los reclamos, que puede ser un año, puede ser un mes, puede ser 5 años. Por eso nosotros siempre decimos que siempre el consorcio, y eso lo vamos a ver más adelante, siempre el consorcio tiene el derecho a reclamar si es que realmente se le debe plata al consorcio por las cargas sociales, por facturas que no aparecen. Generalmente no lo hacen porque están mal orientados, tienen un desconocimiento y creen que es carísimo, y no es así. Siempre hay una solución para poder hacerlo de forma simple y de forma económica. Bien, hoy como dije vamos a ver el tema de la prelación jurídica que la va a explicar Ariel, la mayoría ya lo conoce, que es miembro de acá de Solución y de la asociación, que es un especialista en la propiedad horizontal. Ariel, te paso la posta. Bueno, decime si se escucha bien, Diego, por favor. ¿Se escucha bárbaro? Bueno, gracias. Mandá si querés el mapa Sí. de, y trabajamos sobre eso. Buenos días a todos. Eh, lo bueno, si es breve, dos veces bueno, así que voy a tratar de tener esa consigna en la cabeza. Y... ¿Vamos por este? ¿O por...? No, vamos a esa, pero ahí va. Gracias, Diego. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, a tratar de mantener la consigna, de hacerlo breve e interesante para todos. Y por supuesto que esto va a dar lugar a debate. Como toda cuestión de derecho, pertenece al sentido común, ni más ni menos. Así que toda opinión es válida, siempre que se fundamente en un poquito de congruencia y coherencia. Y sí les vamos a pedir, lo hace Diego normalmente, a mí no me, realmente no me afecta hablar de otros temas porque somos apasionados de esto y podemos estar todo el día hablando de esto, pero sí Diego mantiene una consigna bastante selecta, que es de hablar del tema del día. Entonces, cuando empecemos a debatir, hablemos sobre esto, ¿no? Que se trata, en definitiva, de un mapa, de un GPS para guiarse en dónde estamos parados cuando hablamos de consorcios. Normalmente se le llama propiedad horizontal en la jerga literaria del código, pero comúnmente lo conocemos como consorcio. Bueno, hay dos cuestiones básicas acá para poder comprender esto del consorcio. Una es la abstracción de una figura ficticia, es decir, de una... Disculpe, ¿puede hablar un poquito más fuerte que no se escucha? Gracias. Bueno,
en vez de hablar más fuerte que no me sale, voy a acercar un poco el micrófono. Creo que ahí estamos mejor. Alejandra, perdón, Ariel, Alejandra se escucha bien. Fíjate que debe ser un problema de tu micrófono. Dale, gracias, Bueno, Ariel. igual acerco un poco el micrófono, así mejora. Bien, decía, dos cuestiones fundamentales. Uno es la abstracción. La abstracción de esta persona consorcio, que habrán escuchado por ahí, es una persona jurídica. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, que es una persona diferente a cada uno de los miembros. Si tenemos 80 unidades funcionales, como los que estamos acá en este momento, somos 80 personas y hay una persona más diferente a todos nosotros. Es la número 81, que tiene nombre, tiene las cualidades de una persona para ser receptora de derechos y deberes jurídicos, que son el nombre, el domicilio propio, la capacidad, que en el caso de los consorcios, la competencia que tiene, es decir, la finalidad, y un patrimonio que es diferente al de cada uno de nosotros. Y tiene una voluntad diferente a la de cada uno de nosotros. Esa voluntad se expresa, como ustedes bien saben, perdón, hay algún micrófono abierto y está haciendo resonancia, me parece. Arcelia, Estanga, ¿puede ser? Si lo cerramos, le agradezco. Decía, gracias, decía, la voluntad del consorcio, que como ustedes saben, es colectiva y democrática y se toma por resolución de asambleas que se asientan en actas especiales en un libro rubricado al efecto, que se llama libro de asamblea, ¿de acuerdo? Entonces, la voluntad es colectiva y a esa voluntad sumamos con votos, votos que no siempre responden a las razones, sino que son más vales casi siempre emotivos o convenientes. Esto genera, por supuesto, una vida democrática, una vida política y una vida pública dentro de la actividad consorcial, de la vida consorcial. Bien, entonces tenemos a esta persona, número 81 o 82 en este momento, a medida que se sigan agregando personas físicas, que es diferente a cada uno de nosotros. Y todos la componemos, pero formamos su voluntad únicamente cuando vamos a votar y decidimos en asamblea. Ahora bien, también existe esta persona que tiene órganos adentro. Vamos a pasar a la siguiente figura, Diego, por favor, así lo vemos un poco mejor ahí, después volvemos a esta de la prelación. Sí, a ver, dame un Porque va más la próxima, el mapa genérico con lo que estamos hablando ahora. dame un segundo. Ahí va Diego con el cursor y lo va a poner en pantalla, esto de lo que estoy hablando. Vamos al próximo, Diego, ¿estás ahí? Sí. Sí, dame un minuto que justo se me clavó la. Ahí, ese otro. Se me clavó la máquina, dame un segundo. Bueno, sigo, Ahí está. entonces. Bien. Ahí vamos, gracias. Bien, entonces. Perdón, discúlpame, ¿se puede ampliar la pantalla completa si se ve mejor? Sí, a ver, dame un minuto. Bueno, mientras Diego opera con eso, sigo explicando. Ahí tenemos el mapa genérico de lo que implica la vida consorcial. Ustedes van a poder observar ahí que estamos todos los copropietarios y hay un ente diferente, que es el sujeto en color rojo, al que componemos todos nosotros como copropietarios, pero que es diferente a nosotros. Bueno, esto es algo básico y fundamental que hay que comprender. Cuando hablamos de consorcio, no hablamos de administrador, no hablamos de copropietarios, hablamos de una persona abstracta, ficticia, incorpórea, que no la vemos, no la percibimos, que no sabemos qué dice, que no tiene manos, pero que sí tiene órganos internos. Es decir, sus manos son las del administrador, a quien le da la firma para comprometerla y el dinero para recaudar y gastar. Su órgano de latencia, de vivencia, es la asamblea, que es la que toma decisiones, y su órgano neuronal o cerebral debería ser el consejo de propietarios, que asesora y asiste, y controla y fiscaliza. Entonces, es una abstracción, pero que está compuesta de órganos. Ahora bien, esos órganos funcionan solo cuando los hacemos funcionar.
Si no funcionan, el único que funciona son las manitos que firman y recaudan continuamente sin recibir órdenes, que es el administrador. Entonces, en la medida que los propietarios no nos convoquemos en asamblea, no conformemos consejos para aconsejar y sugerir, por supuesto que quien va a tener todo en sus manos es el administrador. Tanto la fijación de la recaudación de expensas como el gasto, como los compromisos que adopta por el consorcio, como las decisiones que toma por el consorcio. Recién acabo de evacuar una consulta por correo en la que estaban comentando el despido de un encargado. Bueno, ahí le pedí el acta de asamblea y la consultante no la tenía, o sea que no sabe cómo se decidió. Bueno, esa decisión la pudo haber tomado el administrador y es una decisión, aunque la ley diga que la tiene que tomar el consorcio en asamblea, es una decisión válida, porque el representante legal nos compromete a todos, aun cuando no tenga mandas, porque es el representante legal. Entonces, toma las decisiones por sí solo, de su propia voluntad, vulnerando a veces decisiones asamblearias sin hacerles caso a veces o ante la ausencia de una decisión voluntaria de asamblea, haciendo lo que le parece. Entonces muchas veces nos llegan preguntas diciendo, el administrador aumentó este mes el 50% de las expensas, el 100% de las expensas, ¿eso es legal? Y sí, si nadie le puso una manda contraria, si una asamblea no le dijo que tenía que poner un tope, por supuesto que el administrador puede hacer lo que quiera, porque tiene que hacer funcionar a un consorcio. ¿Y de qué se trata hacer funcionar a un consorcio? Son las dos metas de esta persona ficticia que la ley crea para concentrar derechos y deberes comunitarios, es decir, colectivos. Bien, ¿cuáles son las tareas? Esas dos flechas rojas que entiendo que no se ven con suma precisión ahora, pero que dicen, una tiene a un lado la estructura edilicia y la otra tiene al lado las normativas, es decir, el Código Civil, las leyes locales, un libro que sería el reglamento. Entonces, esas son básicamente las dos funciones principales de un consorcio. Para eso se crea, para eso lo creó la ley y para eso funciona. Uno es conservar la estructura edilicia, conservarla, evitar que genere perjuicios a los internos y a los externos, previniendo o adecuando e incluso modernizando, innovando para beneficio de la estructura. Y la otra es, hacia el otro lado, ahí donde está marcando Diego, es regular la conducta y el uso de esa estructura y de la vivencia y la convivencia dentro de esa estructura. De todos los que estamos, sean copropietarios o sean consorcistas, sin ser copropietarios, por ejemplo, convivientes, hijos, padres, visitantes, huéspedes, alojados, dependientes domésticos, contratistas privados, deambulantes internos, repartidores, paseadores de perro, los que andan adentro del edificio, la familia del encargado, bueno, toda la vida interna y los transeúntes y los peatones de afuera y los automovilistas también, los peatones y los automovilistas también, que pueden ser víctimas de desprendimientos, de caída, de arrojo de elementos desde altura, y los linderos que pueden ser perjudicados por inconvenientes de medianeras en todo el perímetro consorcial, y los inmuebles de cercanía y las personas de cercanía también por las nocividades o emisiones ambientales nocivas que puede producir una edificación. Por ejemplo, humo, olores, vibraciones, ruidos molestos, etc. Bien, entonces, ¿cuáles son? Este es el mapa. ¿Cuáles son las dos funciones principales de esta abstracción jurídica? Conservar la edificación, para lo cual, como ustedes ya saben, se recaudan expensas, y regular el uso, la conducta y la convivencia interna y precaviendo hacia afuera también. Muy bien. Estas dos tareas las realiza los órganos que deberían funcionar mucho mejor de lo que sabemos que funcionan. El corazón, que es la asamblea, normalmente late una sola vez por año, que es en la asamblea ordinaria, y a regañadientes porque la mitad de la gente no va a la asamblea y la otra mitad discute por cosas que ya pasaron hace mucho tiempo y que siguen envenenando las almas durante demasiado tiempo. Y poco se procura
se dilatan, se tornan fastidiosas, se termina yendo la gente, pocas veces se controla lo que se asienta en actas de asamblea, pero bueno, esto no es una crítica, esto es una observación de la realidad que a mí me pasa, a Diego le pasa, nos ha pasado hace 25 años, por los cuales nos mandó a venir a la asociación y tratar de, desde entonces, tratar de transmitir esto para que no siga sucediendo, o bien para que todos nos capacitemos y sepamos que esto es una vida tan importante como la protección de la propiedad privada. Ahora sí, Diego, volvemos a la pirámide porque mencionamos propiedad privada y vamos a ver la importancia de la propiedad privada. Bien, la propiedad privada, sea un departamento, una unidad de mínima o ínfima metraje y en una zona precaria, hasta una excelsa de un barrio cerrado, de un country, da lo mismo, son gobernadas de la misma manera, administradas de la misma manera y habitadas de la misma manera, y en todas se producen conductas humanas, de mascotas también a veces, que influyen en la vida de los demás. Y bueno, y sobre todas tenemos el derecho para defenderla, protegerla, cuidarla, transmitirla a nuestros herederos y, si es posible, también innovarlas para agregarles valor inmobiliario. Bien, ¿qué protege a la propiedad privada? Que es a nuestra unidad, nuestro inmueble. Bueno, nuestro inmueble, que es la unidad, nosotros le llamamos unidad, ustedes normalmente dicen departamento, pero no siempre son departamentos. Nuestra unidad es un inmueble más metido adentro de otros. ¿Por qué? Porque donde había un lote, que es una parcela, hay una superficie, como ustedes saben, un lote baldío, imagínense, ahí tenemos un inmueble, y ese inmueble, la magia que genera la propiedad horizontal, de esto que estamos hablando, es que ese inmueble lo transforma, lo convierte jurídicamente y materialmente en tantos inmuebles como superpuestos o subterráneamente se incorporen unidades. Entonces, donde teníamos un lote baldío, que teníamos un inmueble, si le incorporamos 5 pisos arriba de 5 plantas con unidades por piso enteras, tenemos 5 inmuebles. Y hicimos magia, porque creamos, a partir de la superposición de inmuebles, mayor valor económico y generamos, por supuesto, 5 propiedades más, propiedades privadas más. Esto, como las propiedades se crean y se incorporan en una superpuesta a otra, se llama propiedad horizontal por eso precisamente. Luego la propiedad horizontal también, como ustedes saben, por planta se puede fraccionar en otras divididas también verticalmente, es decir, en una planta puedo tener 8 unidades funcionales o 4 normalmente, 2 adelante, 2 al frente, al contrafrente, etc. Bueno, ¿qué protege a la propiedad privada? La Constitución Nacional. Artículo 17, Constitución, y artículo 28, por supuesto, y de la prelación normativa. La propiedad privada es resguardada por la Constitución, todos tenemos derechos, pero la propiedad privada fundamentalmente a evitar, mantenerla indemne del daño que le puedan provocar los demás, o de o del menoscabo que le puedan provocar los demás. Es decir, ni el Estado me puede afectar la propiedad privada, ni el Estado, salvo el ejemplo o la excepción de la confiscación. Bueno, no es una confiscación, sino una expropiación. En realidad, la expropiación previa indemnización y verdaderamente justificada por un acto administrativo indeclinable o inexpugnable. Es decir, hasta cuando el Estado me expropia una propiedad privada, me debe indemnizar anteriormente y tiene que tener un fin público, un interés público superior al mío. Por ejemplo, el caso conocido por todos de las autopistas, cuando tenían que cursar por ahí las vías públicas de modernización e indemnizaron a todas las propiedades que había en el camino. Bueno, entonces,
ustedes protegen a su propiedad privada. Para eso les cuesta o les insume el esfuerzo de tener que concurrir a asambleas y tener que hacer una vida política y conocer cuáles son la problemática de sus vecinos, exponer las problemáticas suyas y tratar de consensuar por votos y democráticamente por mayoría de voluntades un camino, una secuencia o una guía a futuro, y por eso se llaman consorcistas, porque consorcista viene de la palabra consorte, que es ni más ni menos que tener un destino común. Entonces, por eso somos consorcistas. Nos guste o no, participemos o no, votemos o no, tengamos ideas o receptemos las de otros, seguimos un destino común. Así se cuida la propiedad privada. La ley de defensa del consumidor, que es la que sigue en la pirámide normativa, aparece acá porque el consorcio, no nosotros, sino el consorcio, esa persona abstracta que nos representa a todos, entra en relaciones con proveedores de servicios. Como ustedes saben, los suministros públicos, agua, energía eléctrica, gas, comunicaciones, y con proveedores que hacen a la conservación del edificio, que es una de las dos metas del consorcio, como dijimos recién. Entonces, ¿cuáles son estos proveedores? Y el herrero, el albañil, el plomero, también entra en relación con las entidades bancarias, porque todos vamos a depositar ahí, y son proveedores con los cuales se genera una relación de consumo. Y también con el constructor del edificio durante los 3 primeros años o durante los 10 primeros años, según los vicios de obra sean sustanciales o sean superficiales, para el reclamo de la restitución o refacción de lo mal concebido en la obra. También tenemos relación de consumo con las compañías de seguro, que puede estar la póliza integral y puede haber otros agregados de pólizas más, con la compañía de seguro del consorcio, no con las privativas que cubren nuestras unidades, el combinado familiar o el combinado comercial. Todos esos son diferentes porque son privativas, ¿de acuerdo? Entonces, como se dan estas relaciones de consumo, que además hay una fundamental, que es con el administrador, el consorcio con el administrador, no cada uno de nosotros con el administrador, sino el consorcio con el administrador. ¿A través de qué relación? Del contrato de mandato, porque como ustedes saben, el administrador es un mandatario y tiene un contrato para cumplir, que son las obligaciones impuestas en el reglamento y las obligaciones impuestas en la ley. Bueno, hablando de reglamento de ley, ahí venimos a la parte fundamental de este entramado, que es la diferencia entre las leyes nacionales, leyes locales, resoluciones, disposiciones de los órganos administrativos y reglamento de propiedad, como dice ahí la pirámide. Entonces, todo esto es legislación. Hay legislación que nosotros no podemos tocar, que son la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor, las leyes nacionales. Ahí dentro de las leyes nacionales aparece, por supuesto, el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que regula la propiedad horizontal, es decir, converge allí la figura del consorcio y lo contempla y lo regula el Código Civil y Comercial de la Nación, que a partir del año 2015 abrogó a la ley 13.512, que era la famosa ley de propiedad horizontal que rigió desde el año 1949 hasta el 2015, y que estaba un poco escasa, con unos 19, 21 artículos, y ahora pasamos a tener unos 37, 39 artículos que rigen a la propiedad horizontal, con lo cual creció la contemplación de esta forma de vida, porque es la que se impone, y a donde había un baldío ahora hay un edificio, y donde había una estación de servicio ahora hay un edificio, y donde había una casa ahora hay un edificio, y siempre van a seguir habiendo edificios, porque a medida que una población se siga incrementando, es la propiedad horizontal superpuesta la que va cumpliendo la función de acumular a las personas. Entonces, en las leyes nacionales colocamos al Código Civil y Comercial de la Nación. En las leyes locales, como ven ustedes ahí, están contempladas las leyes locales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero cada uno en su jurisdicción deberá contemplar las propias. Si estamos en la localidad de Avellaneda, deberemos ver cuáles son las leyes locales de la provincia de Buenos Aires y
las ordenanzas municipales de la Intendencia de Avellaneda, por ejemplo. Las resoluciones administrativas, ahí dice resolución 412 del 19, que es una resolución sobre conservación de calderas y de ascensores, de la AGC, de la Agencia Gubernamental de Control, también esa es una normativa del gobierno de la ciudad. La disposición 856-14 está mencionada ahí como ejemplos, esa es de la defensa del consumidor del gobierno de la ciudad, también en cómo se imparten las notificaciones y las comunicaciones vía digital. Y luego recién vienen los reglamentos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si desde 1949, cuando se crea jurídicamente la posibilidad de superponer bienes arriba de otros, tengamos en cuenta que en 1871, cuando Vélez Sarsfield logra hacer sancionar el Código Civil de la Nación, por aquellos años, ya hace mucho, más de 100 y pico de años, la propiedad horizontal no la contemplaba. Si bien la conocía Vélez Sarsfield, no la contemplaba, porque en otros lados estaba legislada, pero no la contemplaba porque sabía que iba a generar inconvenientes. Bueno, fue la forma en la que nos fuimos acumulando los humanos y está bien que generemos inconvenientes siempre que sepamos cómo solucionarlos. Entonces, a partir del año 49 se contempló por la ley 13.512 y a partir del 2015 se reformó, mejor dicho, se abrogó esa ley por el Código Civil y legisla ahora a partir del artículo 2003-69 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí está la normativa de la propiedad horizontal. Entonces, ¿a dónde vamos cuando hablamos de normativa? Al Código Civil y Comercial de la Nación. Y de ahí deberemos contemplar en cada artículo si remite a la legislación del reglamento. Pues si no remite a la legislación del reglamento, rige la que está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Porque los redactados del año 49 en adelante, por supuesto que disponían todo lo que hoy dispone el Código Civil, porque no existía el Código Civil actual, que se legisló en el año 2015, no existen los reglamentos facultados por la ley 13.512, eran amplios en sus disposiciones y se decían, bueno, las mayorías para remover al administrador serán el 66,66% del total de los copropietarios. Bueno, era algo con lo que luchábamos porque no se llegaba jamás a eso, ni siquiera bajaba el 50% de los propietarios de asamblea, pero querían remover al administrador. Bueno, era un imposible. Entonces, a mí me ha pasado estar en asambleas que se llegaba al 64, 65%, y el administrador decía, no tiene el 66,66, me quedo acá. Bueno, hoy día el Código Civil y Comercial de la Nación contempla otra forma de resolución en el artículo 2060. Las decisiones se pueden tomar por mayoría numérica, por mayoría porcentual, por mayoría simple de presentes, con emplazamiento de los ausentes, y todo es mucho más dinámico, que fue la idea de la reforma, de la incorporación, mejor dicho, de este tipo de solución. Que los consorcios tengan dinámica y no se estanquen en reglamentos totalmente adversos a los intereses de los consorcistas, porque por supuesto están redactados por el constructor y el constructor pone al primer administrador, y como necesita que tenga un amigo adentro que le licúe en lo posible las expensas mientras vende sus unidades. Hay alguien que está con micrófono abierto, le pido que lo cierre por favor, porque hace eco. Entonces, como los constructores son quienes redactan los reglamentos, por supuesto que contemplaban todo a favor de ello, incluso se reservaban la explotación de la medianera, de la publicidad, de la terraza para colocar antenas, a veces se exoneraban de expensas sus unidades hasta que no estuvieran colocadas en venta, bueno, variadas fórmulas para beneficiarse y mientras vendían sus unidades funcionales, las que tenían todavía su nombre, y se iban desprendiendo del compromiso con la vida consorcial, pero a los que la recibían y a los consorcistas les queda para siempre. Hago una acotación acá, veo que en el chat Alejandro Muñoz, que es un abogado especialista en la materia y es asociado, está contestando ahí preguntas que hacen ustedes, así que te agradezco, Alejandro. Después, si querés, vos tomás la rienda de la contestación de las preguntas, junto con Diego seguramente. Y bueno, esto, fundamental, ¿por qué? Porque en asamblea nos vamos a encontrar hoy en día con administradores que dicen, el reglamento dice tal cosa,
y no es lo que dice la ley, no es lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley superior. Esto, bueno, por supuesto, es definitivo en este momento y hay que tomar una postura. Muchos dicen que Hola, es... Sí, Alejandro. Ariel, ¿cómo estás? Perdón, no te quería interrumpir. ¿Cómo estás? Buen día. Hay una participante que está preguntando por un número de artículo que acabas de decir. Le decimos a la gente de que no se preocupen por los números de artículo, tienen los flyers ahí y después seguramente Ariel los va a ir repitiendo. No es importante, sino que, digamos, lo más importante es que entiendan el concepto. Si se le obliga el número de artículo, después Ariel los va a ir repitiendo. Gracias, nada más. Bueno, gracias a vos, Alejandro. Es oportuna y concisa la acotación tuya. Es así, no importa mucho los números de artículos, esos están ahí, son invariables. Después uno con más asiduidad los empieza a desglosar y a desmenuzar y a tratar de incorporar. Y lo que importa son los conceptos. Fundamental, lo que dijimos antes. El mapa, dónde estamos parados. El consorcio es una abstracción, es una persona diferente a nosotros. Se mueve por órganos. Los órganos, el fundamental es la asamblea, ese es el que gobierna. Pero si no hay asamblea, pues gobierna entonces el administrador. Y cuando la asamblea gobierna, debe sentar las mandas prolijas, concisas y contundentes para que el administrador solo las ejecute, no las discuta, no las delibere, no las tuerza, no las cambie. Porque si no tienen ustedes todas las garantías para poder deshacerse de ese ejecutor que ejecuta mal y nombrar a quien ejecute bien. Entonces, dos conceptos básicos y concluyo acá. La pirámide, que se utiliza en la pirámide porque, bueno, es una figura geométrica que nos queda en la cabeza, nada más. No es un concepto jurídico sino mnemotécnico para recordar. La Constitución arriba, la Ley de Defensa del Consumidor, para las relaciones de consumo. No todas las relaciones son de consumo. Por ejemplo, las relaciones entre copropietarios no son de consumo. Las relaciones con el empleado, con el encargado de la acción, no son de consumo. Esas son relaciones laborales. Las relaciones con el Estado, con la AGC que nos viene a controlar la ley de fachada y balcones, no son de consumo. Es una relación de subordinación a un poder estatal superior. Las relaciones con los linderos no son de consumo, son civiles, de medianería. La relación con los expuestos a nuestras nocividades no son de consumo, son de proximidad, convivencia, límites al dominio, derechos reales. Bien, entonces no todas las relaciones son de consumo, algunas sí. Volvemos al otro cuadro, Diego, así ahí un poco le mostramos a la gente la diferencia. Creo que vos tenés otro, el de abajo de todo, que es, ahí están, las relaciones de consumo, las de autoridad y las paritarias, que se les denomina. En verde están las paritarias, que estamos en un mismo pie de igualdad ambos. En azul están las de consumo y en amarillo están las de autoridad. Después, Diego les va a divulgar o a compartir estos gráficos que tienden más que nada a tratar de pasar en limpio o hacer comprensible toda esta verborragia que tengo que seguramente se les va a olvidar, pero bueno, fundamental. La idea. El consorcio cumple dos metas principales. Conservar la edificación, regular la conducta. Esto no lo hace el administrador, lo hace el consorcio, que es una figura diferente al administrador. Entonces, ¿cómo se regula la conducta? Lo decide una asamblea. La asamblea dice, el reglamento nuestro establece que puede haber mascota, bien, pero el reglamento nuestro nada dice sobre los comportamientos de esa mascota. Bueno, podemos en la asamblea decir que las mascotas tengan que salir con bozal y correa, porque además hay una ley del gobierno que así lo establece acá, en esta jurisdicción por lo menos. Sí, lo legislamos nosotros y lo establecemos. Si nuestro reglamento nada dice respecto a los horarios, podemos establecer por asamblea los horarios de descanso y una multa para quien violente eso y una forma de denunciar el incumplimiento, la infracción de un propietario y la forma de hacer el descargo y la forma de conformar una comisión disciplinaria y de imponer una multa
y un valor y todo, sí, lo podemos hacer, es legislación, que hace una asamblea, pero para eso nos debemos reunir, debatir, consensuar, discutir, pelear, asentar en acta, votar y decidir democráticamente cuál es la vida nuestra. Ahora, el órgano tiene que funcionar. Y el órgano principal es el de la gobernación, que es el de los copropietarios y de la asamblea. Si ese no late, bueno, las manos actúan solas, que son las del administrador, y compromete con la virome y recauda y gasta lo que le parece. Entonces, fundamental, 2 metas: regular la conducta, como decía recién, y conservar la edificación. ¿Cómo hace la asamblea para conservar la edificación? Bueno, pone el monto de las expensas, pone las prioridades de trabajo a hacer, pone las regulaciones que hay que cumplimentar, alguna modernización que se quiera hacer, bueno, todo eso. Podemos legislar sobre todo, respetando la pirámide normativa, porque si entramos en conflicto con lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, indiscutiblemente, es decir, lo que se denomina orden público invariable, entramos mal porque un día un propietario va a la justicia y un juez hace valer lo que dice la norma primaria y no la nuestra. Entonces tenemos que ser ahí un poco, aplicar el sentido común para saber cuándo estamos violentando una normativa superior y cuándo no. Pero esta es la estructura de normativas de prelación. La otra, del otro mapa, es la guía de cómo estamos parados ahí, que como verán, es toda la vida consorcial, todas las relaciones que puede tener un consorcio, entre copropietarios, con expuestos, con linderos, con cercanías y proximidad, con entidades bancarias, con proveedores, con la superintendencia de seguros, con la justicia, con los suministros, con el registro de propiedad, con el constructor, con el gobierno, con los exadministradores, con los administradores, entre los inquilinos, entre los copropietarios, con los dependientes. Toda esa es la vida consorcial que debemos tener en un mapa genérico en cuenta en la cabeza para saber de qué estamos hablando, para conservar nuestra propiedad, que está atomizada, fragmentada e incrustada entre otras tantas copropiedades, compartiendo una misma edificación, y eso es la propiedad horizontal. Te devuelvo, Diego, la palabra y gracias por la atención. Gracias Ariel, gracias Alejandro por la participación. También tenemos a la doctora Conci entre nosotros, pero está con gripe, así que no va a poder hablar porque está muy, muy congestionada. Así que bueno, Laura, dime. Laura, ¿tenés preguntas? Levantaste la mano, sácate el micrófono y vamos a ir respondiendo. Tenemos 5 minutitos aproximadamente para los que quieran hacer consultas. Laura, no, sigamos. Otro, Alejandra, dime. ¿Qué tal? Buen día a todos. Yo quería consultar a finales de 2022, en diciembre, hice una denuncia ante el Defensa del Consumidor porque el edificio el departamento donde vivo, que es que es de mi tía, yo lo ocupo, no tengo contrato de alquiler, está todo deteriorado por afuera, con los ladrillos a la vista, y todo roto adentro. Y pasó 1 año y 8 meses y todavía no lo arreglaron. De afuera sí, pero y se está dilatando mucho y no sé qué pasa con esto. Bien, Mi tía está, Alejandra, si sí, vos querés, después me mandás un WhatsApp, te damos un turno gratuito, presencial, para poder responderte las consultas privadas. Estamos hablando hoy sobre esta clase. Cuando tengamos la parte de reparaciones vamos a hablar de todo eso, pero si es urgente me pedís un turno y te lo bueno. vamos a ir dando. Bien, ¿alguien ¿A qué tiene número? ¿A qué número? al mismo número de Después lo WhatsApp? puede informar el número. Al mismo número de WhatsApp, por donde te contactaste, nos Ah, mandás. Bien. perfecto. ¿Alguna pregunta Gracias, sobre la gracias. exposición de Ariel que haya quedado? Laura, Edith, Paola, Cristina, la que primera levante, Mariana, Hola, ahí. Cristina, dime. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien.
Hola, Cristina, te muteaste. Ah, sí. Ahí. Sí, no, sí. A ver. Mía. Hola, Cristina. Ahí, quédate ahí. Ahí estás bien. Ahí. Ahí Dale. está. Dime. No, también tiene que ver, mencionaron mayoría simple en las asambleas, puede ser. Sí, eso te lo va a dar en la orden de prelación, te lo va a dar, es decir, el tema del Código Civil y el reglamento. Ahí lo que tenemos que tener las mayorías simples, porque después se van a ir, en el tema de las asambleas lo vamos a ver, pero después se va a ir a través del artículo 2060, que es cuando vos necesitas después notificar a los demás por doble cómputo. Ahora, Numérico y por por mayoría secuencia. simple, ¿es persona física presencial o también de los que están presentes por poder? Y todo lo que es la asamblea acepte, se acepta los poderes, es como si tuviese la persona física en el lugar. ¿Y quién determina si se aceptan o no los poderes, Diego? La asamblea, el administrador y la asamblea en sí. La asamblea es soberana, decide por sí mismo. La asamblea es la que termina de salvar o hundir al consorcio. Si, por ejemplo, solamente esto voy a hablar de asamblea, si, por ejemplo, dice la asamblea, no queremos pagar las cargas sociales. Está mal, pero la asamblea lo decide. Entonces el administrador tendría que o denunciarlo o dar un paso al costado porque eso estaría mal. Por ejemplo, si no quieren hacer la ley 257, también la asamblea decide no hacerla porque no tiene plata, también estaría mal. Bien. Claro, pero no decide, por eso eso es lo que nos queda la duda, Diego, y ya terminó. Si hay uno que vino con 50 poderes y somos 100 personas físicas presentes, ¿quién gana? O sea, ¿el que vino con los poderes El que tenga más o el que votos, está físicamente? el que tenga más votos, porque los votos son como persona física. El voto, si está aprobado y aceptado en la asamblea, son válidos. Bien. Ah, gracias, Diego. De nada. ¿Quién más? Buenos días, ¿qué tal? Buenos Buenos días, días. Diego, y a todos. Quería hacer una pequeña consulta con respecto a que la administración que teníamos en nuestro edificio presentó renuncia el 29 de julio. Entre algunos propietarios decidimos designar un administrador, ayer ya hizo una reunión, se presentó y demás. Tenemos este inconveniente, la administración saliente no le quiere presentar documentación a la administración entrante. ¿Qué podemos hacer? De vuelta, para su caso, en su caso, pero te lo voy a hacer concreta y sencilla. Hay un archivo que nosotros tenemos que lo damos, que es la carta de documento para la administración para que entregue todos los activos y documentación del consorcio. Simple y sencillo. Perfecto, Diego, muchas De gracias. nada. ¿Alguna consulta más? Hola, sí, ¿se escucha? Sí, Edith, dime. Sí, una consulta. Cuando el administrador no quiere presentar la documentación, en especial es por los extractos bancarios, donde obviamente es un riesgo, porque en la cuenta de banco se ven un montón de cosas. Podría haber y es manejo de fondos de terceros, lo cual tiene un montón de riesgos adicionales. Entiendo que es un mandatario y que es el administrador el que en principio maneja la cuenta, pero un banco no es un proveedor cualquiera, está regulado por el Banco Central, está regulado por la UIF, manejo de fondos de terceros no es cualquier cosa, puede estar pasando o no, pero puede estar pasando cualquier cosa en la cuenta bancaria. El banco no puede, por otro tipo de regulación que no es de propiedad horizontal, mirar para otro lado cuando a sabiendas están pasando estas cosas, como que no es normal que se oculte la documentación del banco. ¿Qué No. se puede hacer contra el banco? Primero, el banco es un prestador de servicio a través Pero no es de... cualquier prestador, ese es el punto, El porque está banco, regulado. el banco es un prestador de servicio, como cualquier otro prestador de servicio, por más que a vos no te guste que sea así, pero es un prestador de servicio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? El administrador, que es el representante legal del consorcio, es el que tiene que actuar. Si no, actúa la asamblea. Pero eso se ve en asambleas. ¿Bien? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que no es un prestador cualquiera, está regulado Bueno, con la UIF, puede haber pedí lavado de dinero dentro de una cuenta bancaria que se está utilizando para fines ilícitos. eso es lo que pensás vos. Si vos pensás que No, es es lo que así, piensa la UIF. no, eso es lo que pensás vos, porque el banco no tiene, el banco está contratado por una asamblea, todos los propietarios y ponen a Diego como representante legal del consorcio. Entonces la asamblea es responsable de la persona que puso.
Ahora, ¿se tienen que seguir los pasos? Sí. Si querés nos pedís un turno y te lo explicamos con más detalle, porque quiero enfocarme en lo que son las clases. ¿Dale? Edith, Dale. gracias. ¿Quién más? Así vamos cerrando. Yo, Diego, buen día. Buen día, María. Te quería preguntar, ¿qué tal? Cuando se realiza una denuncia ante defensa del consumidor a un... Chicos, yo ahora te voy a contestar, Ana, yo te voy a contestar, pero tratemos de enfocarnos en lo que vimos, porque si no, se nos va a decir el objetivo. Decime, ¿vos querías hacer la denuncia de defensa del consumidor? Sí, va a haber un capítulo de nosotros que vamos a hablar cómo se hace, qué se hace y de qué manera se hace. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime, Andrea. Andrea. Gente, antes que me olvide, la clase que viene también va a estar en el estado de WhatsApp, va a estar, es el mismo link por el que entraron hoy. Sí, decime, Andrea. Sí, el ABL del edificio completo, ¿no? No el particular que paga cada unidad funcional, debe ser repartido entre todas las unidades funcionales, porque en el caso de mi edificio solo se lo cargan a cocheras, que son solo 14 unidades. Habría que ver el reglamento de copropiedad y habría que ver la boleta. El AISA es un prestador de servicio como el banco, como el ascensorista y como un administrador. Bien. Muchas gracias por el taller. Hola, perdón. Laura, dime. Una consulta, perdón. Estamos buscando administrador decente. Y esto no habla de nadie en particular, sino de todos en general. ¿Alguien conoce No, a alguien? Laura, no. Eso no es para esta ¿No? clase. No, para acá no. Bueno, gracias. De nada. Buen día. Otra pregunta, perdón, Quería- ¿dónde se averigua lo del ABL? ¿En la comuna? Ingrid, Andrea, cualquier cosa me mandás por privado y te lo contesto. Dale. Okay. Muchas gracias. Buen día. Hola. Buen día, Diego. Sí. Mira, tenía una consulta sobre la parte legal, ¿no? Suponiendo que se hace una asamblea y en la asamblea se dispone algo que va en contra de las leyes superiores, cualquier cosa. Sí. Y uno vota en disidencia, o sea, vota en contra de eso, pero la asamblea gana la votación y se hace eso que está mal, ¿sí? Podés pedir nulidad de asamblea por el artículo 2060 dentro de los 30 días, que es lo que te dice la orden de prelación. La primera pregunta que estamos con el tema por la orden de prelación que está el Código Civil, como mostramos, dentro de el reglamento, arriba del reglamento y más arriba de la asamblea. Por eso lo que yo decía antes cuando dije la asamblea por lo general hace cosas. Muchas veces se deciden cosas por no tener un buen profesional que les explique o que les enseñe o que les controle, es decir, hacen esas cuestiones. El derecho que vos tenés es pedir nulidad de asamblea dentro de los 30 días de haber hecho la asamblea. Gente, una consultita más y ya terminamos porque se me acaba. Diego, buen día. Una consulta. Habló de contrato para hacerle al administrador, pero... ¿Contrato? Sí. El administrador no, el contrato del administrador, el que es el contrato que hace entre el consorcio y su designación con el administrador. El administrador presenta una carpeta, quizás es eso lo que se entendió por contrato. El único contrato que tiene el administrador es la designación que por normativa del artículo 13 de la ley 941, que dice que es hasta un año. Después de ahí ya tiene el mandato vencido, el consejo de propietarios, después lo vamos a ver por consejo, puede convocar a la asamblea si el administrador no lo hace y decidir nuevo administrador. Pero ahí tenemos una ley que viene, que no te dice el código, la Constitución ni Defensa del Consumidor, ni el Código Civil, te pone los plazos del administrador. Ahora, bajamos un poquito más en la orden de prelación que teníamos en la pirámide y dice la ley especial. Y ahí nos enfocamos que la ley especial te dice que el administrador es designado hasta un año por asamblea. Entonces, dentro de ese año lo podés remover, se puede ir. Después de ese año tendrían que renovarle o designar a otro. ¿Bien? Muchísimas gracias. Una preguntita más y cerramos.
Diego, buen Una día. pregunta. A ver. Ingrid. Diego, una consulta. Sí. ¿Qué modificaciones se pueden hacer al reglamento sin modificarlo? Por ejemplo, recién modificó, dijo Ariel, el tema de los horarios de descanso, las mascotas y demás. Todo Porque lo también que está no, todo lo que no modifique porcentuales, lo podés porcentual. ir a hacer, y lo que le quieras agregar, por ejemplo, como horario de descanso, mascotas y demás Ok. acciones que no se modifique porcentuales, porque si modificás porcentuales tenés que modificar también parte de las Reglamento. escrituras o hacer, no, el reglamento lo vas a modificar, pero digo, podés agarrar y tener problemas con el tema de las escrituras por los porcentuales. ¿Bien? Y Gente, discúlpame, sí. otra consultita. Hubo una convocatoria de asamblea que la administradora olvidó supuestamente el libro de actas y después dijo que no era una asamblea. Me acabo de enterar hace poco tiempo que algunos propietarios, por la decisión que se iba a tomar, que era en contra del reglamento y de las leyes, decidieron de antemano que no podía hacer una asamblea. A ver, no hay registro de la asamblea. Ingrid, eso es para asambleas. Me lo Ok, preguntás perfecto. después. Bárbaro, ¿Listo? gracias. Gracias, gente. Nos vemos el sábado que viene con prehorizontalidad y el tema, como dijo Ariel, el tema de los vicios ocultos. Por favor, si cierran los micrófonos, el tema de los vicios ocultos, el tema de los vicios que son inhabitabilidad para el tema de los 10 años, quiénes son los responsables, cómo se puede hacer, qué manera se puede hacer y a quién le corresponde o no el tema de los reclamos. ¿Tá? Muchas gracias. Gracias a todos por haber estado. Muchas gracias. Esto queda Gracias.